Diana observaba la ciudad desde la ventana de su lujoso piso, situado en la última planta de uno de los edificios más prestigiosos de Praga. Al otro lado de la ventana, luces resplandecientes flotaban en la niebla, y abajo, cientos de coches parpadeaban en la corriente nocturna. La metrópoli, como siempre, vivía su propia vida turbulenta, y Diana sentía que esa vida que la rodeaba, la de la gente de la calle, era algo tan alejado de su realidad que a veces le parecía que ella no era de este mundo en absoluto. Estaba acostumbrada al lujo, la riqueza y la atención. Desde niña estuvo rodeada de cuidados, el cálido confort de casas caras, regalos y vacaciones. Todos sus deseos se cumplían sin dudarlo. Era un mundo que parecía perfecto. Pero cuanto más crecía Diana, más sentía que algo iba mal en ese mundo. No sabía qué era. Quizá toda la atención que recibía de la gente no se debía a su inteligencia o a su dignidad, sino a que era hija de un rico y exitoso hombre de negocios. No sabía cómo dar sentido a esos sentimientos. Diana estaba segura de que sus padres siempre la habían querido, pero últimamente tenía una sensación extraña. Temía que sus relaciones con los demás, especialmente con los hombres, dependieran únicamente de cuánto dinero tenía y de cómo era su vida. Esto le preocupaba especialmente en su relación con Carlos, su joven. Era inteligente, honesto y amable. Pero Diana no podía quitarse la sensación de que no la quería por sus cualidades interiores, sino por todo lo que representaba. ¿Y si solo le gustaba poder pasar tiempo con la hija de un rico empresario? El Carlos, con el que salía desde hacía unos meses, parecía un hombre de verdad, pero la duda acechaba en su alma. ¿Y si él no estaría con ella si fuera una chica normal, con una familia de bajos ingresos, sin sus trajes elegantes, ni sus coches caros? No podía estar segura de que Carlos no estaría con ella si no viviera en una casa como esta y no estuviera rodeada de ostentación. Estos pensamientos la atormentaban y no podía deshacerse de la sensación de inseguridad. Fue en ese momento, de pie junto a la ventana y viendo cómo se apagaban las luces de la ciudad, cuando Diana tomó una decisión. Tenía que hacer una prueba para ver si Carlos la amaba de verdad, o si solo se sentía atraído por su dinero y su estatus. Decidió esconderse tras una máscara, fingir ser un y hacer vida cambiar hasta quedar irreconocible. Se dirigió a su padre, que como siempre estaba dispuesto a satisfacer sus peticiones. Diana le propuso una extraña idea. Le pidió que cambiara su vida. Quería convertirse en una chica normal para que Carlos la quisiera como era, sin privilegios. «Papá, sé que es extraño», dijo ella sopesando cada palabra, «pero quiero intentarlo. Quiero saber si le quiero o si solo vivo según sus expectativas. Él tiene que amarme a mí, no lo que yo pueda ofrecerle. Estoy dispuesta a renunciar a todo lo que tengo». Su padre, Valeri, era un hombre de determinación y éxito. Comprendía que su hija a veces sobrevaloraba sus sentimientos, pero también veía su sufrimiento. Estaba dispuesto a apoyarla en esta difícil situación, porque sabía que para Diana era un paso importante en su autodescubrimiento. «De acuerdo», respondió, «entiendo lo que quieres. Haré lo que me pides. Pero tienes que darte cuenta de que esto no es ninguna broma. Vamos a cambiarlo todo. Vas a tener que cambiar de vida durante un tiempo». Unos días después, Diana se mudó a un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Su nuevo hogar distaba tanto de lo que estaba acostumbrada que a veces le parecía que había entrado en un mundo completamente distinto. No había lujosas lámparas, alfombras de hilo de oro, ni sofás mullidos y caros. El piso era viejo, los muebles de segunda mano y la ventana no ofrecía vistas de toda la ciudad, solo de la casa vecina. Pero por un momento, Diana sintió que este nuevo lugar empezaba a darle una sensación de libertad. Ahora podía vivir como una persona normal, sin los beneficios que siempre la habían rodeado. Su vida cambió día a día. Empezó a trabajar en una cafetería, pero no estaba preparada para lo difícil, que sería ocultar su verdadera identidad. Todos los días madrugaba para llegar a tiempo al trabajo, y por la noche, cansada, volvía a su pequeño piso. Carlos, mientras tanto, no tenía ni idea de que su novia le ocultaba la verdad. Ella seguía apoyándole, contestando mensajes, pasando tiempo con él, pero cada vez se sentía más como una extraña en este mundo, en el que nunca antes había existido. Diana sentía que su confianza se esfumaba cada día que pasaba. Empezó a dudar de sí misma. Al encontrarse entre gente corriente que no se interesaba por su condición, se dio cuenta de que en su vida no había lugar para el juego.
Carlos no se daba cuenta de los cambios en su vida, seguía regalándole flores, saliendo con ella, y ella no sabía si la quería de verdad o si seguía con ella por lo mismo que antes, porque le podía proporcionar una vida cómoda. Cada día tenía más dudas y se sentía más perdida. Pero una tarde, mientras estaba sentada en un café, tratando de ocultar su lucha interior, Carlos llegó y se sentó a su lado. La miró y no había ni una sombra de duda en sus ojos. Simplemente le cogió la mano y le dijo: «Sveta, sabes que no me importa dónde vivas ni lo que tengas. Me importas tú, no por lo que tienes, sino por lo que eres». Aquellas palabras eran lo que ella había estado buscando durante tanto tiempo sin encontrar. Era la prueba de que sus dudas estaban fuera de lugar. Se dio cuenta de que Carlos no la quería por su riqueza, sino por su alma. Y por fin sintió que su experimento estaba completo. Solo le faltaba ser sincera. Habían pasado unos días desde que Diana había empezado su vida al otro lado de las barricadas. Cada nuevo día era como un pequeño reto, y a cada paso se daba más cuenta de lo metida que estaba en su juego. Cuando su vida estaba llena de restaurantes caros, fiestas y coches lujosos, podía parecer segura e independiente. Pero ahora que su mundo se limitaba a un pequeño piso en las afueras de la ciudad, simples almuerzos en cafeterías y la participación en aburridas prácticas de cajera, Diana empezaba a sentirse casi invisible. Era extraño y daba miedo, pero también libertad. Había muchas cosas en su nuevo mundo que no había percibido antes, porque nunca se había enfrentado a tales retos. Diana empezó a trabajar en la cafetería. Trabajar de cajera, atender a los clientes, levantar cajas de comestibles. Estaba tan lejos de su vida habitual que empezaron a invadirla las dudas. ¿Y si no puedo soportarlo? Pero siguió adelante, intentando seguir su plan. Carlos no podía enterarse de lo que realmente estaba pasando. Ella seguía ocultando su verdadera identidad incluso cuando su mundo interior se desmoronaba. La primera prueba fue la gente que conoció en la cafetería. El personal no era el más amable, pero todos la veían como una chica corriente e insignificante, que quizá no estaba muy entusiasmada con su nuevo papel. Cada día traía nuevas tareas, y cada vez Diana se sentía más ajena a este mundo. Sus compañeras de la cafetería la miraban a menudo con ironía, y un día una de ellas, Lena, no pudo resistirse. «¿No estás cansada aquí? ¿Crees que esta es tu vida?», le preguntó con una sonrisa de satisfacción, agachando la cabeza. «Yo en tu lugar me habría rendido hace mucho tiempo. Tienes la oportunidad de cambiar las cosas, pero aquí estás sentada y lavando platos». Diana sintió que la amargura le oprimía el pecho y replicó, tratando de ocultar sus sentimientos: «Cada uno tiene su propio camino. Yo he decidido dar este paso. Forma parte de mi crecimiento». Lena se rió, pero no había amabilidad en su risa. Se encogió de hombros y se marchó. Esas palabras resonaron en la cabeza de Diana. Realmente no estaba preparada para ese crecimiento. En su vida nunca había habido lugar para preocupaciones tan nimias, y ahora tenía que ocuparse de cosas que antes le parecían insignificantes. Pero aquí, en este mundo, eso era lo normal. Y a pesar de su lucha interna, siguió adaptándose al nuevo ritmo sin ceder a la desesperación. Carlos seguía acudiendo a las citas, y no sospechaba que su novia no era realmente quien ella creía. Seguía siendo atento y cariñoso, y Diana empezaba a notar cómo su preocupación le llegaba al corazón. Siempre le preguntaba cómo se encontraba, se preocupaba por ella cuando llegaba tarde del trabajo. Estaba ahí para ella, no se quejaba de su extraño comportamiento, y todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Diana no entendía por qué no se daba cuenta de que su vida había cambiado. ¿Por qué no se daba cuenta de su cansancio y sus cambios? Una tarde, mientras paseaban por el parque, Carlos dijo: «Sabes, noto que te has vuelto un poco retraída. Te pierdes mucho en tus pensamientos. No me gustaría que me ocultaras nada». Diana guardó silencio. Las palabras de Carlos eran como flechas que atravesaban sus defensas. Se sentía fatal. ¿Cómo explicarle que todo aquello no era más que parte de su juego, de su experimento? ¿Debería decirle la verdad? ¿Debía revelarse para ver cómo reaccionaba? ¿O seguir ocultándolo todo y temer que se sintiera decepcionado? «No», dijo finalmente. «Está bien, solo trabajo. Estoy un poco cansada». Carlos se volvió hacia ella y sonrió. «Sé que te estás esforzando. Estoy orgulloso de ti. De hecho, estoy seguro de que todo irá bien». Sus palabras tocaron una fibra sensible, y en ese momento Diana se dio cuenta de que él no solo no veía su cambio, sino que realmente la quería tal y como era y se preocupaba por su estado interior. Fue muy duro darse cuenta de esto porque Diana ya estaba empezando a perder la fe en su juego.
Ella misma no podía darse cuenta de que sus sentimientos por Carlos se estaban volviendo reales. Y eso la estaba confundiendo. ¿Y si siempre había tenido razón? ¿Y si realmente no estaba con ella por su riqueza y estatus, sino de verdad? Cada día que pasaba en su nuevo papel rompía más y más su máscara. Y a pesar de sus esfuerzos, Diana se dio cuenta de que sus sentimientos por Carlos estaban cambiando. No era solo una actuación. Empezaba a verlo como algo más que una prueba, sino como un amor real, y eso era lo que le hacía cuestionarse su decisión. Empezó a pensar que podría abrirse a él, ser sincera con él. Pero entonces, ¿qué pasaría con su experimento? Y sobre todo, ¿qué pasaría si no pudiera recuperar su antigua vida? Todo este juego, todo este fingimiento, que al principio le había parecido una buena decisión, se estaba convirtiendo en una trampa para ella. Ya no sabía dónde empezaba la verdad y dónde terminaban las mentiras. Carlos se estaba convirtiendo no solo en un objeto de escrutinio, sino en una parte real de su vida. Y ahora Diana se enfrentaba a una disyuntiva: seguir fingiendo o renunciar a todo lo que había construido. Con el paso de las semanas, Diana se dio cuenta de que su vida bajo la máscara era cada vez más difícil. Se había acostumbrado a las comodidades de su vida, y ahora que se veía obligada a esconderse, muchas cosas se le hacían insoportablemente duras. Cada día era un calvario. El cansancio físico de trabajar en el café, el piso vacío, la tensión constante de tener que ocultar su verdadera identidad. Todo la consumía y Diana empezó a sentir que se perdía a sí misma. Cuando decidió hacer este experimento, le pareció más sencillo: esconderse durante un tiempo, poner a prueba los sentimientos de Carlos y volver a su antigua vida. Pero ahora se daba cuenta de que este experimento la estaba arrastrando cada vez más hacia una ilusión que se estaba convirtiendo cada vez más en realidad. Cada mañana, cuando Diana iba a trabajar, sentía que su alma se desgarraba. Trabajar de cajera, atendiendo a gente que ni siquiera sabía quién era duro. Parecía tan falso, y su mente no terminaba de comprender su papel, porque en realidad Diana no era la persona que aparentaba ser. Era una mujer acostumbrada al lujo, y cada paso, cada mirada del personal del café le causaba dolor. Su actitud ante el trabajo era cada vez más alienada, y su estado interior cada vez más agotador. Pero lo más duro fue conocer a Carlos. Él siguió cuidándola, sin saber que ella le ocultaba la verdad. No sabía lo duro que era para ella cada día, cómo sufría por el fingimiento constante. Él seguía regalándole flores, dando paseos vespertinos por el parque, y cada gesto que hacía le estrujaba el corazón de culpa. Pero lo más doloroso fue que Diana empezó a notar cómo sus propios sentimientos por Carlos se habían vuelto mucho más fuertes y reales. Ya no podía limitarse a jugar. Sus emociones se hicieron más profundas y empezó a sentir que su amor por él no podía ser falso. Una noche, cuando se reencontraron en el café, Carlos dijo algo que hizo que el corazón de ella se hundiera. «Esbeta, creo que has cambiado. Ya no eres la misma de antes. Quiero ayudarte, pero no sé qué te pasa», dijo con preocupación en la voz. «Puedes hablar conmigo, te entenderé». Por un momento se le llenaron los ojos de lágrimas y se apartó precipitadamente. Todo lo que le había estado ocultando estaba saliendo a la luz. No podía seguir engañándole. Sus palabras le parecían reales, y ya no podía continuar con este experimento tan fácilmente. Se dio cuenta de que no podía engañar al hombre al que empezaba a amar de verdad. Pero en ese momento Diana sintió que ya no tenía el control de la situación. Mientras caminaban hacia el exterior, Diana se detuvo y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo lo que sentía la abrumaba, pero necesitaba decidir qué hacer a continuación. «Carlos», dijo, por fin serenándose, «tengo algo muy importante que confesarte. Mereces saber la verdad. No soy quien crees que soy». Carlos la miró, frunciendo ligeramente el ceño. No había miedo ni resentimiento en sus ojos, solo auténtica preocupación. «Puedes contarme lo que quieras, Esbeta. Sabes que no te estoy juzgando. Solo necesito entender lo que te pasa». Diana sintió que le temblaban las manos. Se dio cuenta de que aquella decisión lo determinaría todo. Tenía que contárselo todo, a pesar de su miedo a que se marchara. «No soy la chica que crees que soy», dijo, apretando los labios para no llorar. «En realidad soy la hija de un rico hombre de negocios. Vivo en otro mundo y tú no sabías nada de todo esto porque decidí hacer un experimento. Fingí ser pobre para ver si me querías por mí o solo por lo que podía ofrecerte». Carlos se quedó en silencio, sus ojos observaban el rostro de ella con atención. Diana sentía sus palabras suspendidas en el aire, como una pesada losa que ahora le costaba llevar. «Hiciste
¿Hiciste esto para ponerme a prueba? Su voz era tranquila, pero no había ningún juicio en ella. Parecía confuso, como si las palabras de Diana no encajaran del todo con sus expectativas. Sí, respondió ella con voz temblorosa. No sabía de qué otra forma saber si me querías de verdad. Estaba segura de que, si me relacionaba contigo como una chica normal, te darías cuenta de quién era en realidad. Quería saber si me querías no por el dinero, sino por lo que soy. Carlos la miró fijamente durante unos segundos antes de que su rostro se ablandara de nuevo. Le cogió la mano. Sveta, yo no creía que fueras a hacer esto. Podrías habérmelo dicho y lo habría entendido. No podría amarte por dinero. Te quiero por tu bondad, por tu sinceridad. Eres más que todo eso para mí. Diana no podía creer lo que oía. Todos sus miedos, todas sus dudas empezaron a disiparse. Esperaba que se sintiera decepcionado o, al menos, distante. Pero sus palabras estaban llenas de confianza y honestidad. Fue tan inesperado que no pudo contener las lágrimas. «Lo siento», dijo, sintiendo que se le quebraba la voz. De verdad que no pensaba que fuera a ser así. ¿Que lo siento? Carlos sonrió, apretando la mano de ella contra su corazón. No tienes por qué disculparte. Solo necesitaba entender cómo te sentías. Me alegro de que confiaras en mí. Diana sintió que su alma se llenaba de alivio y alegría. Todas aquellas semanas de dudas, miedos y preocupaciones habían desaparecido de repente. Se dio cuenta de que la verdadera prueba para ella no era poner a prueba a Carlos, sino aprender a ser sincera con él. Quería de verdad que su relación se basara en la honestidad y la confianza. Esa noche, de vuelta en casa, cerró los ojos y se sintió más ligera. Ya no se sentía una extraña en el mundo que estaba construyendo. Había aprendido a apreciar lo que realmente importaba, y se había dado cuenta de que la sinceridad y el amor eran mucho más importantes que cualquier posesión material. Diana se sentó en el borde de su cama, a la tenue luz de la lámpara, que iluminaba suavemente su pequeño piso. Era una sensación extraña estar al mismo tiempo tan cerca de la comprensión y tan lejos de ella. En el momento en que se había abierto a Carlos, todo a su alrededor se había vuelto claro para ella, pero esa claridad traía nuevas preguntas. No podía olvidar todo lo que había pasado. Su vida ahora dependía enteramente de lo que sucediera a continuación. Carlos no se alejó, no se apartó, estaba a su lado a pesar de todo lo que ella ocultaba. Pero su corazón seguía apretado por la sensación de que su engaño había sido demasiado grande como para olvidarlo sin más. No podía permitirse volver a hundirse en el mundo de las mentiras, pero al mismo tiempo no podía quitarse de encima la culpa de haber hecho pasar a Carlos por aquel calvario. A la mañana siguiente Diana se despertó con la cabeza pesada y por un segundo olvidó lo que había pasado. Pronto volvió a la realidad y todo lo que había vivido en los últimos días se le vino encima. En ese momento se dio cuenta de que su relación con Carlos dependía de una cosa muy sencilla, de que fuera sincera con él o de que volviera a caer en la trampa de su propio miedo a exponerse. Diana decidió que tenía que hablar con él. Era importante no solo para ella, sino para su futuro. Sabía que no se podía construir una relación a base de mentiras, por muy duro que fuera enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Estaba dispuesta a ser por fin ella misma, sin engaños ni artimañas. Cuando Carlos fue a verla aquella tarde, Diana sintió que el corazón le latía más deprisa. Se dio cuenta de que ya no podría ocultar la verdad. Ahora tenía que abrirse por completo, sin dudas ni reservas. «Carlos, quiero hablar», dijo con voz decidida pero teñida de ansiedad. Carlos la miró ligeramente sorprendido, pero su mirada era cálida y le dio fuerzas. Se sentó a su lado y le cogió la mano. «Sabes que puedes contarme lo que quieras, Sveta», dijo con voz tranquila y segura. Ella suspiró y le miró a la cara, tratando de encontrar en ella la sinceridad que él siempre mostraba. Diana sabía que había llegado la hora de la verdad. Si no daba un paso adelante, todo podría venirse abajo. «Aún no estoy segura de que lo entiendas», empezó, pero sintió que sus palabras resonaban en su pecho. «Te mentí. Te oculté la verdad porque temía que solo estuvieras conmigo por mi estado. Quería ponerte a prueba, ver cómo te sentías». Carlos guardó silencio, pero su mirada se hizo cada vez más atenta. Le cogió la mano con más fuerza, como si la apoyara en aquel momento. «Lo sé, Sveta», dijo con calma. «Ya puedo sentir que intentabas mostrarme algo distinto de lo que eres, pero aún así has sido sincera, aunque hayas intentado esconderte». Diana lo miró sorprendida. Sus palabras no eran de reproche, sino de comprensión. Era exactamente lo que había estado buscando durante tanto tiempo, poder ser ella misma
y sentirse aceptada a pesar de todo. Tenía miedo de que si te decía la verdad te marcharas, admitió con voz más tranquila. Temía que solo estuvieras conmigo por lo que yo pudiera ofrecerte, pero ahora me doy cuenta de que lo más importante es ser uno mismo, y estoy dispuesta a ser sincera contigo. Carlos sonrió levemente y la miró, y no había el menor atisbo de juicio en sus ojos. Simplemente la miró con la comprensión que ella había estado buscando durante tanto tiempo. «Sveta», dijo en voz baja, «no quiero estar contigo por tu dinero o tu estatus. Te quiero por lo que eres. Y si no te hubieras abierto a mí, habría seguido contigo no porque seas mi novia, sino porque me gustas como persona. Es tu alma, tu mente, eso es lo que me atrae». Estas palabras salieron de su boca con tanta sinceridad que Diana sintió que todos sus miedos y ansiedades empezaban a disiparse. Se dio cuenta de que su juego había terminado y, a pesar de todo su miedo, estaba dispuesta a aceptarlo. «¿De verdad lo crees?», preguntó, incapaz de creer en su felicidad. Carlos asintió y le puso la mano en el pecho. «Claro que lo creo. Estoy dispuesto a estar contigo en cualquier posición. Sé realista y yo estaré a tu lado». Aquel momento en que sus miradas se encontraron fue un punto de inflexión para Diana. Ya no sentía el peso del engaño sobre ella. Sentía que ahora podía ser ella misma. Era una nueva etapa en su relación, un verdadero paso hacia el futuro que podían construir juntos. Diana abrazó a Carlos con fuerza y en su corazón empezó a florecer un sentimiento que antes no existía. La certeza no consistía en lo que recibes así tú mismo. Su mundo ya no estaba dividido en papeles. Ya no era una persona que ocultaba quién era. Ahora sabía que la verdadera felicidad solo era posible a través de la honestidad y la franqueza. Todo había cambiado. Y ahora que se atrevía a revelarse, sentía que su vida se volvía real. No como una máscara, no como una ilusión, sino como una realidad en la que hay lugar para el amor y la sinceridad. Después de que Diana le hablara con franqueza a Carlos de su experimento, de sus dudas y temores, su vida tomó un nuevo rumbo. Ambos no podían volver a ser como antes, pero no era necesario. Su relación se había convertido no solo en una prueba para ella, sino en el verdadero comienzo de algo más. Sentía en su alma, en su corazón, que todo había cambiado, y no tenía nada que ver con el bienestar exterior, con las cosas que antes parecían tan importantes. Tenía que ver con la esencia misma de la relación, con la confianza, con la sinceridad y con el hecho de que ahora estaban en la misma página. Diana volvió a sentirse viva. Ya no era la chica que fingía ser otra persona, intentando complacer a su entorno y a su pareja. Era ella misma, y ese fue su mayor descubrimiento. Siempre había querido que la quisieran, pero no se había dado cuenta de que el verdadero amor empieza por aceptarse a uno mismo. Cada día que pasaba, Carlos se convertía en algo más que un chico con el que pasaba el tiempo, sino en una persona con la que compartía sus verdaderos sentimientos, sus experiencias. No solo la apoyaba, sino que le enseñaba a confiar. Estaba aprendiendo a ver el mundo no a través de la lente del miedo y la desconfianza, sino a través de la sinceridad y el amor. Unas semanas más tarde, empezaron a construir una nueva vida. Diane dejó su trabajo en la cafetería y encontró un nuevo lugar donde podía trabajar sin tener que ocultar su identidad. Ya no intentaba ser otra persona y su sentido interior de sí misma se hizo mucho más claro. Carlos la apoyó en todas sus iniciativas y juntos empezaron a descubrir nuevos horizontes. Diana pensaba cada vez más en su futuro. Se dio cuenta de que su vida ya no era una serie de pruebas y manipulaciones, sino una verdadera experiencia vital. Por fin empezó a darse cuenta de que solo se puede ser feliz cuando se deja de representar un papel y se empieza a vivir en la realidad, sin máscaras. Fue un largo camino, pero Diana sintió que había merecido la pena. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en un banco del parque, Carlos dijo, como por casualidad: «Sabes, Sveta, he estado pensando mucho en nosotros, sobre lo que pasó, y siento que ambos nos hemos convertido el uno para el otro en lo que deberíamos ser. Ahora sabes que te quiero, no por lo que tienes, sino por lo que eres». Diana le miró, con los ojos brillantes a la luz de las farolas. Estaba dispuesta a decirle algo importante, y en aquel momento su corazón estaba completamente en paz. «Yo también me he dado cuenta de que el amor verdadero no necesita ser puesto a prueba. Solo tiene que serlo. Me has aceptado tal como soy, y estoy agradecida por ello. Me has dado la oportunidad de ser real, y me doy cuenta de que eso es lo más valioso de todo». Carlos la cogió de la mano y se sentaron en silencio durante un largo rato, saboreando el hecho de haberse encontrado el uno al otro.
Diana no podía decir que fueran perfectos. Había momentos en los que no estaban de acuerdo, en los que había malentendidos, pero ahora sabía que su relación no se basaba en ilusiones, sino en un entendimiento real. Su vida continuó, pero ahora Diana se sentía más fuerte. Ya no tenía miedo de perder a quien amaba, porque había aprendido no solo a amar, sino también a confiar. Ya no tenía sentido ocultar su verdadera identidad, y estaba preparada para afrontar el futuro con confianza. Diana y Carlos habían empezado a construir una vida juntos y, aunque les quedaban muchos retos por delante, ella sabía que ahora podrían superarlos juntos. Juntos, sin miedo ni dudas.